Reforma liberal en América. Época republicana, liberales. La Federación Centroamericana fue dividida en 5 estados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, los cuales tenían su propio gobierno, lo que va a crear una gran burocracia insostenible económicamente, ya que, después de la separación de México, las arcas quedaron totalmente vacías. En esta época surge la guerra civil en Centroamérica, entre conservadores y liberales, que acaban finalmente con la federación. En marzo de 1823 cayó Agustín I de Iturbide, con lo cual el proyecto anexionista llegó a su fin. En Guatemala, el jefe político superior, nombrado por el Imperio Mexicano, Vicente Filisola, el cual sustituyó a Gabino Guianza, convocó a un congreso centroamericano. La oligarquía salvadoreña fue la única en resistirse militarmente a la anexión al Imperio Mexicano. Había recuperado su importancia y asumió el liderazgo político de las provincias que pudieron deliberar y decidir el destino político del antiguo reino de Guatemala. El 24 de junio de 1823 se instauró la asamblea en la ciudad de Guatemala. Una de las primeras medidas de los diputados fue declarar la anexión a México como hecho violento y tiránico. El 1 de julio de 1823 fue proclamada la independencia general y absoluta de España y de México, y se escogió el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica. Una comisión integrada por liberales elaboró las bases de constitución. Primero, el sistema unitario y centralista, liderada por la oligarquía guatemalteca, que para las provincias equivalía a continuar con el sistema colonial, y el segundo, la federalista, liderada por los salvadoreños, que daría independencia y autonomía a las provincias. Como resultado de estos debates se decidió por parte de los liberales, que eran mayoría y liderados por los salvadoreños, que las Provincias Unidas se convirtieran en una federación. Gobiernos liberales. Con el triunfo de la reforma liberal de 1871, las condiciones socioeconómicas del país van a cambiar totalmente. Dentro de las reformas inmediatas dadas por el general Justo Rufino Barrios y gobiernos posteriores tenemos las siguientes. Se le quita el poder a la iglesia, expropiándolos de sus bienes. Se restablece nuevamente el matrimonio civil y el divorcio. La educación pasa a ser laica. Se suprimen los impuestos eclesiásticos. Se expropian las tierras municipales y las tierras comunales. Las tierras expropiadas son repartidas entre los familiares y extranjeros, principalmente alemanes, los cuales fueron regaladas y otras vendidas a bajo precio, creando en Guatemala una nueva casta de terratenientes que se van a dedicar principalmente al cultivo de café. Se restablecen nuevamente los trabajos forzosos, la población indígena. Nacen los mandamientos de mozos y se crea el reglamento de jornaleros en 1877, que divide a la población campesina en 1. Mozos habilitados, que eran habilitados con el 50% de salario, que van a devangar y si no cumplen son llevados a la fuerza a las fincas de café. 2. Mozos no habilitados, eran los ladinos pobres, que podían vender su fuerza de trabajo a fincas o haciendas. Y mozos colonos, que estos residían permanentemente en las fincas de café sin salario, pero el patrono les facilitaba tierras para que pudieran vivir. Se le da impulso a la ley de vialidad para construir vías o caminos y mantener las que ya existían en buen estado. Se crea la ley de vagancias, la cual consiste en que todo ciudadano que no reporte estar trabajando o cultivando cierta cantidad de terreno era tachado como vago y puestos a trabajar en obras públicas, obligados a trabajar en las fincas. Todo campesino debía aportar permanentemente su libreto de trabajo, en que constaran los contratos que hubiese concretado en el año y las deudas que aún tuviese que solventar. Se introduce el ferrocarril en las zonas de producción cafetalera para hacer más fácil el transporte y exportación de café a las costas del Atlántico. Dentro de los gobernantes que más tiempo estuvieron en el poder tenemos a Justo Rufino Barrios entre 1873 y 1885,
al cual se deben las reformas más radicales dentro de su gobierno. Manuel Estrada Cabrera en 1898 a 1920, Jorge Ubico de 1931 a 1944. En la época de Manuel Estrada Cabrera se crea la empresa bananera en la capital norteamericana conocida como la United Fruit Company. Él también expropió durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, la empresa eléctrica de Guatemala de los alemanes. Con el general Jorge Ubico termina la época liberal. Dentro de su gobierno se dio la Gran Depresión Económica de 1929 a 1933, la cual le va a dar características muy especiales a su forma de gobernar, bajándole el salario a todos los trabajadores del Estado y militarizando las principales instituciones estatales y los institutos públicos, y crea la cédula de vecindad. Durante su mandato se da la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. El 22 de junio de 1944, Ubico acusa a los estudiantes universitarios de promover ideas profascistas y estrecha un control militar de la sociedad en todo el país. Esto lleva a una serie de huelgas y manifestaciones dirigidas por estudiantes y maestros que terminan con la renuncia de Ubico el 1 de junio de 1944, sustituyéndole posteriormente el general Federico Ponce Baides, que gobierna solamente 108 días, ya que el movimiento cívico-militar lo desplaza del poder, terminando de esta forma la época liberal.